Documento 34. El espíritu materno del universo local. Cuando un Hijo Creador es personalizado por el Padre Universal y el Hijo Eterno, entonces el Espíritu Infinito individualiza una nueva y única representación de sí mismo para acompañar a este Hijo Creador a los reinos del espacio, para ser allí su acompañante, primero, en la organización física y luego, en la creación y el ministerio de las criaturas del universo recientemente proyectado. Un espíritu creativo reacciona tanto a las realidades físicas como a las espirituales, tal como lo hace un Hijo Creador, y en consecuencia son coordinados y asociados en la administración de un universo local del tiempo y el espacio. Estas hijas espirituales son de la esencia del Espíritu Infinito, pero no pueden funcionar simultáneamente en el trabajo de la creación física y el ministerio espiritual. En la creación física, el Hijo del Universo provee el modelo original, mientras el Espíritu Universal inicia la materialización de las realidades físicas. El Hijo funciona en los diseños de poder, pero el Espíritu transforma a estas creaciones de energía en substancias físicas. Aunque es más bien difícil describir esta presencia primitiva en el universo del Espíritu Infinito como una persona, no obstante, para el Hijo Creador, el Espíritu asociado es personal y siempre ha funcionado como un individuo separado. 1. Personalización del espíritu creativo. Después de terminar la organización física de un grupo planetario y estelar y de establecer los circuitos de energía a través de los centros de poder del superuniverso, posteriormente a este trabajo preliminar de creación de las agencias del espíritu infinito que operan a través y bajo la dirección del enfoque creador de su universo local, el Hijo Micael proclama que acto seguido se proyectará la vida en el universo organizado recientemente. Con el reconocimiento del paraíso de esta declaración de intención, se produce una reacción de aprobación en la Trinidad del paraíso, seguida por la desaparición, en el brillo espiritual de las deidades, del Espíritu Rector, en cuyo superuniverso se está organizando esta nueva creación. Mientras tanto, los otros espíritus rectores se acercan a este alojamiento central de las deidades del paraíso, y posteriormente, cuando el espíritu rector, abrazado por la deidad, emerge al reconocimiento de sus congéneres, ocurre lo que se conoce como erupción primaria. Este es un tremendo destello espiritual, un fenómeno claramente discernible aun en la distante sede del superuniverso en cuestión. Y simultáneamente con esta manifestación trinitaria, poco entendida, se produce un marcado cambio en la naturaleza de la presencia de espíritu creativo y el poder del espíritu infinito residente en el universo local correspondiente. En respuesta a estos fenómenos paradisíacos, se personaliza inmediatamente, en la presencia misma del Hijo Creador, una nueva representación personal del Espíritu Infinito. Esta es la ministra divina, el Espíritu Creativo individualizado, asistente del Hijo Creador, se ha convertido en su asociada creativa personal, el espíritu materno del universo local. A partir y a través de esta nueva segregación personal del Creador conjunto, proceden las corrientes establecidas y los circuitos ordenados del poder espiritual y la influencia espiritual destinados a llenar todos los mundos y seres de ese universo local. En realidad, esta nueva presencia personal no es otra cosa que una transformación de la menos personal asociada preexistente del Hijo en su tarea previa de organización del universo físico. En pocas palabras, esta es la narración de un estupendo drama, pero representa casi todo lo que se puede decir en relación con estas importantísimas transacciones. Son instantáneas, inescrutables e incomprensibles. El secreto de la técnica y procedimiento reside en el seno de la Trinidad del paraíso. Solo de una cosa estamos seguros:
La presencia del espíritu en el universo local durante el momento de la creación u organización meramente física estaba diferenciada completamente del espíritu infinito paradisiaco. Pero después de reaparecer el espíritu rector supervisor del abrazo secreto de los dioses, y después del destello de la energía espiritual, la manifestación del espíritu infinito en el universo local se cambia repentina y completamente a la semejanza personal del espíritu rector, quien estuvo en enlace transmutante con el espíritu infinito. El espíritu materno del universo local adquiere así una naturaleza personal matizada por la del espíritu rector del superuniverso de jurisdicción astronómica. Esta presencia personalizada del espíritu infinito, el espíritu materno creativo del universo local, se conoce en Satania como la ministra divina. Para todos los fines prácticos y propósitos espirituales, esta manifestación de la deidad es un individuo divino, una persona de espíritu, y así la reconoce y considera el Hijo Creador. Es a través de esta ubicación y personalización de la tercera fuente y centro en nuestro universo local que el espíritu podría posteriormente someterse tan completamente al Hijo Creador, que de este Hijo se dijo verdaderamente que a Él se ha confiado todo el poder en el cielo y en la tierra. 2. La naturaleza de la ministra divina. Habiendo pasado por la experiencia de una marcada metamorfosis de la personalidad en el momento de la creación de la vida, la ministra divina a partir de entonces funciona como una persona y coopera en una manera muy personal con el Hijo Creador en la planificación y manejo de los vastos asuntos de su creación local. Para muchos tipos de seres del universo, aún esta representación del Espíritu Infinito podría aparecer como no completamente personal durante las edades que preceden el autootorgamiento final de Micael, pero posteriormente a la elevación del Hijo Creador, a la autoridad soberana del Hijo Mayor, el espíritu materno creativo pasa a ser tan acrecentado en cualidades personales como para ser personalmente reconocido por todos los que con ella se relacionan. Desde la más temprana asociación con el Hijo Creador, el espíritu del universo posee todos los atributos físicos y de control del espíritu infinito, incluyendo la dotación plena de la antigravedad. Con el logro del estado personal, el espíritu universal ejerce un control tan total y completo sobre la gravedad de la mente, en el universo local, tal como lo haría el espíritu infinito si estuviese presente. En cada universo local, la ministra divina actúa de acuerdo con las características naturales e inherentes del espíritu infinito, tal como están integradas en uno de los 7 espíritus rectores del paraíso. Aunque existe una uniformidad básica de carácter en todos los espíritus universales, hay también una diversidad de función determinada por su origen a través de uno de los 7 espíritus rectores. Esta diferencia de origen explica las diversas técnicas en la función de los espíritus maternos de los universos locales en diferentes superuniversos. Pero en todos los atributos espirituales esenciales, estos espíritus son idénticos, igualmente espirituales y completamente divinos, sea cual fuere la diferenciación superuniversal. El espíritu creativo es corresponsable con el Hijo Creador en la producción de las criaturas de los mundos, y el Hijo jamás falla en todos los esfuerzos para mantener y conservar estas creaciones. La vida se ministra y mantiene a través de la agencia del espíritu creativo. Envías tu espíritu, y son creadas, y renuevas la faz de la tierra. En la creación de un universo de criaturas inteligentes, el espíritu materno creativo actúa primero en la esfera de la perfección universal, colaborando con el Hijo en la producción de la brillante estrella matutina. Posteriormente, la progenie del espíritu se aproxima cada vez más a la orden de los seres creados en los planetas, así como los hijos van descendiendo desde los Melquisedec hasta los hijos materiales, quienes realmente se ponen en contacto con los mortales de los reinos. En la evolución posterior de las criaturas mortales,
Los hijos portadores de vida proveen el cuerpo físico, fabricado a partir del material organizado del reino existente, mientras el espíritu del universo contribuye con el aliento de vida. Aunque el séptimo segmento del gran universo puede, en muchos aspectos, estar tardío en su desarrollo, los atentos estudiantes de nuestros problemas esperan en las épocas por venir la evolución de una creación extraordinariamente bien equilibrada. Predecimos este alto grado de simetría en Orbonton debido a que el espíritu dirigente de este superuniverso es el jefe de los espíritus rectores de las alturas, siendo una inteligencia espiritual que incorpora la unión equilibrada y la perfecta coordinación de rasgos y carácter de todas las tres deidades eternas. Estamos atrasados y rezagados en comparación con otros sectores, pero es indudable que nos aguarda un desarrollo trascendente y un logro sin precedentes algún día en las edades eternas del futuro. 3. El Hijo y el Espíritu en el tiempo y el espacio. Ni el Hijo eterno ni el Espíritu infinito están limitados ni condicionados por el tiempo o el espacio, pero la mayoría de su progenie sí lo está. El Espíritu infinito está presente en todo el espacio y reside en el círculo de la eternidad. No obstante, en su contacto personal con los hijos temporales, las personalidades del Espíritu infinito deben frecuentemente contar con elementos temporales, aunque no tanto con el espacio. Muchos ministerios de la mente ignoran el espacio, pero sufren un retraso de tiempo al realizar la coordinación de los diversos niveles de la realidad del universo. Un mensajero solitario es virtualmente independiente del espacio, excepto que sí requiere tiempo para trasladarse de un lugar a otro, y hay otras entidades similares desconocidas para vosotros. En sus prerrogativas personales, un espíritu creativo es completa y enteramente independiente del espacio, pero no del tiempo. No hay una presencia personal especializada de tal espíritu de un universo, ni en las sedes de las constelaciones, ni en las de los sistemas. Está igualmente y difusamente presente a través de su entero universo local, y está, en consecuencia, tan literal y personalmente presente en un mundo como en cualquiera otro. Solo con referencia al elemento del tiempo, está un espíritu creativo limitado en sus ministraciones universales. Un hijo creador actúa instantáneamente a través de su universo, pero el espíritu creativo debe tomar en cuenta el tiempo en la ministración de la mente universal, excepto cuando en forma consciente e intencionadamente hace uso de las prerrogativas personales del Hijo del Universo. En función de puro espíritu, el espíritu creativo también actúa independientemente del tiempo, así como también en su colaboración con la función misteriosa de la reflexividad del universo. Aunque el circuito de la gravedad espiritual del Hijo Eterno opera independientemente del tiempo y del espacio, todas las funciones de los hijos creadores no están exentas de limitaciones espaciales. Si exceptuamos las transacciones de los mundos evolucionarios, estos hijos Micael parecen ser capaces de operar relativamente independientes del tiempo. Un hijo creador no está impedido por el tiempo, pero está condicionado por el espacio. Él no puede estar personalmente en dos lugares al mismo tiempo. Micael de Nevadon actúa sin limitación de tiempo dentro de su propio universo, y por la reflexividad, prácticamente de misma manera en el superuniverso. Se comunica instantánea y directamente con el Hijo Eterno. La ministra divina es la asistente comprensiva del Hijo Creador, permitiéndole superar y compensar sus inherentes limitaciones en referencia al espacio, puesto que, cuando ambos funcionan en unión administrativa, son independientes del tiempo y del espacio, dentro de los confines de su creación local. En consecuencia, tal como se observa en todo un universo local, en la práctica, tanto el Hijo Creador como el Espíritu Creativo funcionan independientemente del tiempo y del espacio, ya que siempre, para cada uno de ellos,
dispone de la liberación del tiempo y del espacio a través del otro. Solamente los seres absolutos son independientes del tiempo y del espacio en un sentido absoluto. La mayoría de las personas subordinadas al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito están sujetas tanto al tiempo como al espacio. Cuando un espíritu creativo pasa a ser consciente del espacio, se está preparando para reconocer un dominio del espacio circunscrito como suyo, un reino en el cual estar espacialmente libre en contraposición con el resto del espacio que le condicionaría. Uno es libre de elegir y actuar solo dentro del reino de la propia conciencia. 4. Los circuitos del universo local. Hay 3 circuitos de espíritu distintos en el universo local de Nevadón. 1. El espíritu del autootorgamiento del Hijo Creador, el Confortador, el espíritu de la verdad. 2. El circuito de espíritu de la ministra divina, el Espíritu Santo. 3. El circuito de inteligencia ministerio de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que incluye sus más o menos unificadas actividades, aunque de funcionamiento diverso. Los hijos creadores están dotados de un espíritu de presencia universal, en muchas maneras análogo al de los 7 espíritus rectores del paraíso. Este es el espíritu de la verdad, que es esparcido sobre un mundo por un hijo autotorgador, después que recibe el título espiritual para tal esfera. Este don del Confortador es la fuerza espiritual que siempre dirige a los buscadores de la verdad hacia aquel que es la personificación de la verdad en el universo local. Este espíritu es una dote inherente del Hijo Creador, emergiendo de su naturaleza divina, así como los circuitos maestros del gran universo son derivados de las presencias de personalidad de las deidades del paraíso. El Hijo Creador puede ir y venir. Su presencia personal puede estar en el universo local o en otra parte. No obstante, el Espíritu de la Verdad funciona sin perturbaciones, porque esta presencia divina, aunque ha sido derivada de la personalidad del Hijo Creador, está centralizada funcionalmente en la persona de la ministra divina. El espíritu materno del universo, sin embargo, nunca se retira del mundo sede central del universo local. El espíritu del Hijo Creador puede, y de hecho lo hace, funcionar independientemente de la presencia personal del Hijo, pero no así respecto del espíritu personal de ella. El Espíritu Santo de la ministra divina dejaría de funcionar si su presencia personal saliera de Salvington. Su presencia espiritual parece estar fijada en el planeta sede central del universo. Y es precisamente este hecho el que permite al espíritu del Hijo Creador funcionar independientemente de la ubicación del Hijo. El espíritu materno del universo actúa como centro y foco universal del espíritu de la verdad, así como también del de su propia influencia personal. El Espíritu Santo, tanto el Creador Padre-Hijo como el espíritu materno creativo, contribuyen distintamente a la dotación de la mente de sus hijos del universo local. Pero el espíritu creativo no otorga mente hasta que ella misma no reciba las prerrogativas personales. Las órdenes superevolucionarias de personalidad de un universo local están dotadas del tipo de mente correspondiente a ese universo local del modelo original de superuniverso. Las órdenes humanas y subhumanas de la vida evolucionaria están dotadas del ministerio de mente del tipo de los espíritus ayudantes. Los 7 espíritus ayudantes de la mente son la creación de la ministra divina de un universo local. Estas mente-espíritus son similares en carácter pero diversas en poder, y todas comparten de la misma manera de la naturaleza del espíritu del universo, aunque difícilmente se les considera personalidades que sean separadas de su madre creativa. A los 7 ayudantes se les ha dado los siguientes nombres: el espíritu de sabiduría, el espíritu de adoración, el espíritu de asesoramiento, el espíritu de conocimiento, el espíritu de valentía,
el espíritu de comprensión y el espíritu de intuición o de percepción rápida. Estos son los 7 espíritus de Dios, como lámparas encendidas delante del trono, que el profeta vio en los símbolos de la visión. Pero no vio los asientos de los 24 centinelas junto a estos 7 espíritus ayudantes de la mente. Este registro representa la confusión de 2 presentaciones, una referente a la sede del universo y la otra a la capital del sistema. Los asientos de los 24 ancianos están en Jerusalén, la sede de vuestro sistema local de mundos habitados. Pero acerca de Salvington, Juan escribió, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, las transmisiones del universo a los sistemas locales. También visualizó a las criaturas de control direccional del universo local, las brújulas vivientes del mundo sede. Las 4 criaturas de control de Salvington, quienes operan sobre las corrientes del universo, mantienen este control direccional en Nevadon, y están asistidas capazmente por el primer espíritu de mente, el ayudante de intuición, el espíritu de rápido entendimiento. Pero la descripción, en inglés, de estas 4 criaturas, llamadas bestias, ha sido lamentablemente estropeada. Son de una belleza sin paralelo y de una forma exquisita. 6. El espíritu en el hombre. Con el avance de la evolución de un planeta habitado y la espiritualización ulterior de sus habitantes, las influencias espirituales adicionales pueden ser recibidas por tales personalidades maduras, así como los mortales progresan en el control de la mente y en la percepción del espíritu. Estos ministerios de espíritu múltiple pasan a ser más y más coordinados en función. Se tornan cada vez más interrelacionados con el superministerio de la Trinidad del Paraíso. Aunque la divinidad puede ser plural en su manifestación, en la experiencia humana la deidad es singular, siempre única. Tampoco el ministerio espiritual es plural en la experiencia humana. Sea cual fuese su pluralidad de origen, todas las experiencias espirituales son una en su función. De hecho, son una, pues el ministerio del Espíritu de Dios séptuple está en las criaturas del gran universo y existe para las mismas. A medida que crecen las criaturas en apreciación a y receptividad de este ministerio unificador del Espíritu, éste se convierte en su experiencia, en el ministerio del Dios Supremo. Desde las alturas de la gloria eterna, desciende el Espíritu Divino, a través de una larga serie de pasos, para encontrarse contigo así como eres y donde quiera que estés. Y entonces, en asociación de fe, abraza con amor el alma de origen mortal para embarcarse en el seguro y certero camino de vuelta, de reascensión, sin detenerse nunca, hasta que el alma evolucionaria sea exaltada con seguridad hasta las mismas alturas de dicha de las cuales saliera originalmente el Divino Espíritu en esta misión de misericordia y ministerio. Las fuerzas espirituales infaliblemente buscan y logran sus niveles originales. Habiendo salido de lo eterno, con seguridad regresarán allí, llevando consigo a todos aquellos hijos del tiempo y el espacio que han adoptado la guía y la enseñanza del ajustador residente, aquellos que verdaderamente han nacido del Espíritu, los hijos Dios por la fe. El Espíritu Divino es la fuente del incesante ministerio y estímulo para los hijos de los hombres. Vuestro poder y logro es, conforme a su misericordia, a través de la renovación del espíritu. La vida espiritual, así como la energía física, se consume. Los esfuerzos espirituales resultan en un relativo agotamiento espiritual. La total experiencia ascendente es tan real como espiritual. Y así es como está precisamente escrito. Es el espíritu el que estimula. El espíritu da vida. La difunta teoría de las más elevadas doctrinas religiosas no tiene poder para transformar el carácter humano ni para controlar la conducta de los mortales. Lo que el mundo de hoy necesita es lo que vuestro antiguo maestro declaró. No en palabras solamente,
sino también en el poder y en el Espíritu Santo. La semilla de la verdad teórica está muerta. Los más altos conceptos morales no tienen vigencia, a menos que, y hasta que, el Espíritu Divino infunda inspiración sobre las formas de la verdad y estimule las fórmulas de la rectitud. Aquellos que han recibido y reconocido la presencia de Dios han nacido del Espíritu. Sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. No es suficiente que se haya derramado este Espíritu sobre vosotros. El Espíritu Divino debe dominar y controlar cada fase de la experiencia humana. Es la presencia del Espíritu Divino, el agua de la vida, la que previene la sed devoradora del descontento mortal y el hambre indescriptible de la mente humana no espiritualizada. Los seres motivados por el Espíritu nunca están sedientos, pues el agua espiritual será en ellos un manantial de satisfacción que fluye eternamente hacia la vida. Estas almas divinamente regadas son prácticamente independientes del medio ambiente material en cuanto a los regocijos de vivir y las satisfacciones de la existencia terrenal. Están iluminadas y refrescadas espiritualmente, y moralmente fortalecidas y dotadas. En todo mortal existe una naturaleza dual, la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de la dotación espiritual. Durante la corta vida que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda tu vida material, y aunque no puedes escapar al cuerpo y sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. En verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos, cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. El espíritu nunca impulsa, solo guía. Si eres un aprendiz voluntarioso, si quieres lograr niveles espirituales y alcanzar las alturas divinas, si sinceramente deseas alcanzar el objetivo eterno, entonces el Espíritu Divino te guiará suave y amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual. Cada paso que des debe ser de buena voluntad, cooperación inteligente y alegre. La dominación del espíritu no está matizada jamás por la coerción ni comprometida por la compulsión. Y cuando esa vida de guía espiritual sea aceptada inteligentemente y sin reservas, se desarrolla gradualmente en la mente humana una conciencia positiva de contacto divino y seguridad de comunión espiritual. Tarde o temprano, el espíritu atestigua con tu espíritu, el ajustador, que eres una criatura de Dios. Ya tu propio ajustador del pensamiento te ha hablado de tu parentesco con Dios, de manera que la historia demuestra que el espíritu atestigua con tu espíritu, no para tu espíritu. La conciencia de la dominación del espíritu en una vida humana exhibe finalmente manifestaciones cada vez mayores de las características del espíritu en las reacciones vitales de tales mortales guiados por el espíritu, porque los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la resignación, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad y la templanza. Tales mortales que son guiados por el Espíritu y están divinamente iluminados, aun cuando caminan por los bajos senderos del sufrimiento y con lealtad humana cumplen con las obligaciones de sus deberes terrenales, han comenzado ya a discernir las luces de la vida eterna que centellean en las lejanas orillas de otro mundo. Ya han comenzado a comprender la realidad de esa verdad inspiradora y reconfortante. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y alegría en el Espíritu Santo. A través de cada prueba, frente a cada penuria, las almas nacidas del Espíritu están sostenidas por esa esperanza que trasciende todos los temores, porque el amor de Dios se esparce a todos los corazones, a través de la presencia del Espíritu Divino. 7. El Espíritu y la carne. La carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal, no da naturalmente los frutos del Espíritu Divino. Cuando se mejora la naturaleza mortal con el agregado de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, así como las razas de Urantia se mejoraron hasta cierto punto por el otorgamiento de Adán, entonces el camino está mejor preparado para que el Espíritu de la verdad coopere con el ajustador residente para producir la hermosa cosecha de los frutos de carácter del Espíritu. Si vosotros no rechazáis a este Espíritu, aún se necesita la eternidad para ejecutar la misión. Él os guiará hacia toda la verdad. Los mortales evolucionarios que habitan mundos normales de progreso espiritual no experimentan los agudos conflictos entre el espíritu y la carne que caracterizan a las razas de hoy en día en Urantia. Pero aún en los planetas más ideales, el hombre preadánico debe esforzarse positivamente para ascender desde el plano puramente animal de la existencia por los sucesivos niveles de significados cada vez más intelectuales y valores espirituales más elevados. Los mortales de un mundo normal no experimentan una constante lucha entre sus naturalezas material y espiritual. Se enfrentan a la necesidad de subir desde los niveles animales existentes hasta planos más altos de vida espiritual, pero este ascenso más se parece a un curso de capacitación si se lo compara con los intensos conflictos de los mortales urantianos en este reino de divergentes naturalezas material y espiritual. Los pueblos de Urantia están sufriendo las consecuencias de una doble privación de ayuda en esta tarea de progresivo logro espiritual planetario. La sublevación de Caligastia precipitó una confusión mundial y robó a todas las generaciones subsiguientes de la asistencia moral que una sociedad bien ordenada hubiera provisto. Pero aún más desastrosa fue la falta de Adán, que privó a las razas de un tipo superior de naturaleza física que habría sido más armoniosa con las aspiraciones espirituales. Los mortales de Urantia están forzados a someterse a tan profunda lucha entre el espíritu y la carne, debido a que sus ancestros remotos no estuvieron más plenamente imbuidos y adanizados por el otorgamiento edénico. Según el plan divino, las razas mortales de Urantia deberían haber contado con naturalezas físicas más naturalmente sensibles al espíritu. A pesar de este doble desastre para la naturaleza del hombre y su medio ambiente, los mortales de hoy en día experimentarían menos de este aparente conflicto entre la carne y el espíritu. Si quisieran entrar en el reino del Espíritu, donde los hijos de Dios por la fe disfrutan relativa redención de la servidumbre esclavizadora de la carne, en el servicio iluminado y liberador de la devoción sincera al cumplimiento de la voluntad del Padre en el cielo, Jesús le mostró a la humanidad el camino nuevo de la vida mortal, por donde los seres humanos pueden escapar de la mayor parte de las espantosas consecuencias de la rebelión de Caligastia y compensar más eficientemente las privaciones resultantes de la falta de Adán. El Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha liberado de la ley de la vida animal y de las tentaciones del mal y el pecado. Esta es la victoria que supera la carne y aún vuestra fe. Aquellos hombres y mujeres que conocen a Dios y que han nacido de la experiencia de Espíritu no experimentan conflicto con sus naturalezas mortales, más de lo que lo hacen los habitantes de los mundos y planetas más normales, que nunca han sido manchados por el pecado, ni tocados por la rebelión. Los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados o desnaturalizados deseos físicos. Los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física
no están en conflicto siquiera con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de las personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente, en extremo escrupulosas. Habiendo comenzado el camino de la vida eterna, habiendo aceptado el deber y recibido tus órdenes de avanzar, no temas los peligros del olvido humano e inestabilidad mortal. No te preocupes por el temor al fracaso o por la confusión que te deja perplejo. No vaciles ni interrogues tu estado y situación, porque en las horas sombrías, en cada encrucijada de la lucha por progresar, el Espíritu de la verdad siempre hablará, diciendo, «Este es el camino». Presentado por un mensajero poderoso temporalmente asignado al servicio en Urantia. Documento 35. Los hijos de Dios de los universos locales. Los hijos de Dios, presentados previamente, tuvieron origen paradisiaco. Son los descendientes de los gobernantes divinos de los dominios universales. En Nevadón, tan solo hay uno de la primera orden de filiación paradisiaca, los hijos creadores Micael, el Padre y soberano del universo. De la segunda orden de filiación del paraíso, los abonales o hijos magisteriales, Nevadón tiene su cuota completa, 1.062. Y estos Cristos menores son tan eficientes y tan todopoderosos en sus respectivos autootorgamientos planetarios como lo fue el Hijo Creador y Soberano en Urantia. La tercera orden, siendo de origen trinitario, no se registra en un universo local, pero yo estimo que hay en Nevadón entre 15 y 20,000 hijos instructores trinitarios, aparte de los 9.642 asistentes registrados trinidizados por las criaturas. Estos dainales paradisiacos no son ni magistrados ni administradores, son supermaestros. Los tipos de hijos a ser considerados tienen su origen en el universo local. Descienden de un Hijo Creador paradisiaco en variada asociación con el complementario espíritu materno del universo. Las siguientes órdenes de filiación del universo local son mencionadas en estas narrativas. 1. Los hijos Melquisedec. 2. Los hijos Borondadec. 3. Los hijos Lanonandec. 4. Los hijos portadores de vida. La deidad triuna del paraíso funciona para la creación de 3 órdenes de filiación: los Micaeles, los Abonales y los Dainales. La deidad dual en el universo local, el Hijo y el Espíritu, también funciona en la creación de 3 altas órdenes de hijos: los Melquisedec, los Borondadec y los Lanonandec. Y habiendo alcanzado esta triple expresión, colaboran con el siguiente nivel de Dios, el séptuple, en la producción de la versátil orden de los portadores de vida. Estos seres están clasificados con los hijos de Dios descendentes, pero son una forma de vida única y original en el universo. Su consideración ocupará todo el próximo documento. 1. El Padre Melquisedec. Después de traer a la existencia los seres de ayuda personal, tales como la brillante estrella matutina y otras personalidades administrativas, según el propósito divino y los planes creativos de un universo dado, se produce una nueva forma de unión creativa entre el Hijo Creador y el Espíritu Creativo, la hija del Espíritu Infinito del universo local. El vástago personalizado que se produce como resultado de esta asociación creativa es el Melquisedec original, el Padre Melquisedec, ese ser único que posteriormente colabora con el Hijo Creador y el Espíritu Creativo para traer a la existencia al entero grupo con ese nombre. En el universo de Nevadón, el Padre Melquisedec actúa como el primer asociado ejecutivo de la brillante estrella matutina. Gabriel se ocupa más de la política universal y Melquisedec de los procedimientos prácticos. Gabriel preside los tribunales y concilios regularmente constituidos de Nevadón, mientras que Melquisedec preside las comisiones especiales, extraordinarias y de emergencia
así como los cuerpos asesores. Gabriel y el padre Melquisedec no se ausentan jamás de Salvington al mismo tiempo, ya que en ausencia de Gabriel, el padre Melquisedec actúa como jefe ejecutivo de Nevadón. Los Melquisedec de nuestro universo fueron todos creados dentro de un período de 1 milenio de tiempo normal por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo en enlace con el Padre Melquisedec, siendo una orden de filiación en la que uno de sus integrantes actuó como creador coordinado. Los Melquisedec son constitucionalmente autooriginados parcialmente, por lo tanto, candidatos para la realización de un tipo excelso de autogobierno. Periódicamente, ellos eligen su propio jefe administrativo por un término de 7 años de tiempo normal y funcionan de otras maneras como una orden autorregulada, aunque el Melquisedec original ejerce ciertas prerrogativas inherentes de coprogenitor. De vez en cuando este padre Melquisedec designa a ciertos individuos de su orden para que actúen como portadores de vida especiales a los mundos mitzonitas, un tipo de planetas habitados, hasta ahora no revelados en Urantia. Los Melquisedec no actúan extensamente fuera del universo local, excepto cuando se les requiere como testigos en causas pendientes ante los tribunales del superuniverso, o cuando son designados embajadores especiales, como a veces son, representando a un universo ante otro en el mismo superuniverso. El Melquisedec original o primogénito de cada universo siempre puede viajar libremente a los universos vecinos o al paraíso en misiones relativas a los intereses y obligaciones de su orden. 2. Los hijos Melquisedec. Los Melquisedec constituyen la primera orden de hijos divinos, que se encuentra suficientemente cerca de la vida de las criaturas más bajas como para estar en condiciones de funcionar directamente al servicio de la elevación moral, sirviendo a las razas evolucionarias, sin necesidad de una encarnación. Estos hijos están ubicados en forma natural en el punto medio del gran descenso de la personalidad, hallándose por su origen aproximadamente a mitad de camino entre la más alta divinidad y las más bajas criaturas dotadas de voluntad. De este modo, vienen a ser intermediarios lógicos entre los niveles más altos y divinos de la existencia viviente y las formas de vida más bajas en los mundos evolucionarios, aún las materiales. Las órdenes seráficas, los ángeles, se deleitan en trabajar con los Melquisedec. De hecho, todas las formas de vida inteligente hallan en estos hijos amigos comprensivos, maestros compasivos y consejeros sabios. La orden de los Melquisedec se autogobierna. En este grupo singular, nosotros encontramos el primer intento de autodeterminación por parte de seres del universo local, y observamos el tipo más alto de verdadero autogobierno. Estos hijos organizan su propio mecanismo para la administración de su grupo y su planeta base, así como para las 6 esferas asociadas y sus mundos tributarios. Y debe decirse que ellos no han abusado jamás de sus privilegios, no habiendo traicionado su fideicomiso estos hijos Melquisedec, ni siquiera una sola vez, a lo largo de todo el superuniverso de Orbonton. Constituyen la esperanza de todo grupo del universo que aspire al autogobierno. Son el modelo original y los maestros del autogobierno para todas las esferas de Nevadón. Todas las órdenes de seres inteligentes, las superiores desde las alturas y las subordinadas desde abajo, sinceramente alaban el gobierno de los Melquisedec. La orden de filiación de los Melquisedec ocupa la posición y asume la responsabilidad del hijo primogénito en una familia numerosa. La mayor parte de su trabajo es regular y un tanto rutinario, pero buena parte del mismo es voluntario y completamente autoimpuesto. La mayoría de las asambleas especiales, que de vez en cuando se reúnen en Salvington, se convoca a pedido de los Melquisedec.
Por iniciativa propia, estos hijos patrullan su universo nativo. Mantienen una organización autónoma dedicada a la recolección de informaciones concerniente al universo, presentando informes periódicos al Hijo Creador, independientemente de toda información que llega a la sede del universo a través de las agencias regulares a cargo de la administración rutinaria del reino. Son por naturaleza observadores imparciales. Cuentan con la confianza total de todas las clases de seres inteligentes. Los Melquisedec actúan como tribunales móviles y consultivos de revisión de los reinos. Estos hijos del universo van en pequeños grupos hacia los mundos a servir como comisiones asesoras, para tomar declaraciones, para recibir sugerencias y para actuar como consejeros, ayudando así a arreglar las dificultades principales y resolver las divergencias graves que surgen de tanto en tanto en los asuntos de los dominios evolucionarios. Estos hijos primogénitos de un universo son los principales colaboradores de la brillante estrella matutina en la ejecución de los mandatos del Hijo Creador. Cuando un Melquisedec va hacia un mundo remoto representando a Gabriel, puede, para los fines de esa misión particular, ser delegado en nombre del remitente. Y en ese caso, aparecerá en el planeta al que ha sido enviado con la autoridad plena de la brillante estrella matutina. Especialmente esto es cierto en aquellas esferas donde un hijo más elevado no ha aparecido aún en semejanza de las criaturas del reino. Cuando un hijo creador emprende el auto-otorgamiento en un mundo evolucionario, va solo. Pero cuando uno de sus hermanos paradisiacos, un hijo abonal, se otorga, va acompañado por el apoyo de los Melquisedec, 12 en número, quienes muy eficientemente contribuyen al éxito de la misión de auto-otorgamiento. Ellos también apoyan a los abonales paradisiacos en misiones de magistrado a los mundos habitados, y en estas asignaciones, los Melquisedec son visibles a los ojos de los mortales si el hijo abonal así se manifiesta. No hay fase de las necesidades espirituales planetarias a la cual no ministren. Son los maestros, que tan frecuentemente ganan mundos enteros de vida avanzada para el reconocimiento final y total del Hijo Creador y su Padre paradisiaco. Los Melquisedec son casi perfectos en sabiduría, pero no son infalibles en su juicio. Cuando están separados y en misiones planetarias, han errado en causas menores, o sea que han elegido hacer ciertas cosas que sus supervisores posteriormente no aprobaron. Este tipo de error de juicio descalifica a un Melquisedec hasta que va a Salvington, y, en audiencia con el Hijo Creador, recibe la instrucción que efectivamente lo exonera de la disonancia que causó el desacuerdo con sus congéneres, y entonces, después del reposo correccional, la reincorporación al servicio sobreviene al tercer día. Pero estas pequeñas inadaptaciones en la función de los Melquisedec raramente han ocurrido en Nevadón. Estos hijos no son una orden en aumento. Su número es fijo, aunque variable en cada universo local. El número de Melquisedec registrados en su planeta sede en Nevadón es superior a 10 millones. 3. Los mundos de los Melquisedec. Los Melquisedec ocupan un mundo propio cerca de Salvington, la sede del universo. Esta esfera, denominada Melquisedec, es el mundo piloto del circuito de Salvington, de 70 esferas primarias, cada una de las cuales está circunvalada por 6 esferas tributarias dedicadas a actividades especializadas. Estas esferas maravillosas, 70 primarias y 420 tributarias, son frecuentemente referidas como la Universidad Melquisedec. Los mortales ascendentes de todas las constelaciones de Nevadón pasan cursos de capacitación en todos los 490 mundos para adquirir condición de residentes en Salvington, pero la instrucción de los que ascienden tan solo constituye una fase de las múltiples actividades que tienen lugar en el grupo de Salvington de esferas arquitectónicas.
Las 490 esferas del circuito de Salvington están divididas en 10 grupos, cada uno de los cuales contiene 7 esferas primarias y 42 tributarias. Cada uno de estos grupos está bajo la supervisión general de una de las mayores órdenes principales de vida universal. El primer grupo, que comprende el mundo piloto y las 6 esferas primarias subsiguientes en la procesión circundante, está bajo la supervisión de los Melquisedec. Estos mundos Melquisedec son 1. El mundo piloto, el mundo base de los hijos Melquisedec. 2. El mundo de las escuelas de la vida física y los laboratorios de energías vivientes. 3. El mundo de la vida morontial. 4. La esfera de la vida espiritual inicial. 5. El mundo de la vida espiritual media. 6. La esfera de la vida espiritual en avance. 7. El dominio de autorrealización coordinada y suprema. Los 6 mundos tributarios de cada una de estas esferas Melquisedec están dedicados a actividades pertinentes a la labor de la esfera primaria asociada. El mundo piloto, la esfera Melquisedec, es el punto de encuentro para todos los seres que están involucrados en la instrucción y espiritualización de los mortales ascendentes del tiempo y del espacio. Para un ascendiente este mundo es, probablemente, el lugar más interesante de todo Nevadón. Todos los mortales graduados de su capacitación en las constelaciones están destinados a aterrizar en el planeta Melquisedec, donde se los introduce al régimen de las disciplinas y a la progresión espiritual del sistema educativo de Salvington. Jamás olvidarás tus reacciones en el primer día de vida en este mundo único, ni siquiera cuando hayas alcanzado tu destino en el paraíso. Los mortales ascendentes mantienen residencia en el mundo Melquisedec durante su período de capacitación en los 6 planetas circundantes de educación especializada, y este mismo método se aplica durante su entera estadía en los 70 mundos culturales, las esferas primarias del circuito de Salvington. Muchas actividades diversas ocupan el tiempo de los numerosos seres que residen en los 6 mundos tributarios de la esfera Melquisedec. Pero con respecto a los mortales ascendentes, estos satélites están dedicados a las siguientes fases especiales de estudio. 1. La esfera número 1 se dedica al repaso de la vida planetaria inicial de los mortales ascendentes. Este trabajo se realiza en clases integradas por quienes provienen de un mundo dado de origen mortal. Los que provienen de Urantia realizan juntos dicho repaso experiencial. 2. La tarea específica de la esfera número 2 consiste en un repaso similar de las experiencias vividas al estar de paso en los mundos de estancia que rodean el satélite primario de la sede central del sistema local. 3. Los repasos de esta esfera pertenecen a la estadía en la capital del sistema local y comprenden las actividades de los restantes mundos arquitectónicos del grupo de la sede central del sistema. 4. La cuarta esfera se ocupa del repaso de las experiencias en los 70 mundos tributarios de la constelación y de sus esferas asociadas. 5. En la quinta esfera se realiza el repaso de la estadía de los ascendentes en el mundo sede central de la constelación. 6. El tiempo en la esfera número 6 está dedicado al intento de correlacionar estas 5 épocas y así lograr una coordinación de la experiencia en preparación para el ingreso en las escuelas primarias Melquisedec de capacitación en los asuntos del universo. Las escuelas de Administración Universal y Sabiduría Espiritual están ubicadas en el mundo base Melquisedec, donde también se encuentran aquellas escuelas dedicadas a una sola línea de investigación, tal como energía, materia, organización, comunicación, archivos, ética y existencia comparativa de las criaturas. En la facultad Melquisedec de dotación espiritual, todas las órdenes, aun las órdenes paradisíacas de los hijos de Dios, cooperan con los Melquisedec y los maestros seráficos en la capacitación de las huestes que son enviadas como evangelistas del destino,
proclamando libertad espiritual y filiación divina aún a los mundos más remotos del universo. Esta facultad particular de la Universidad Melquisedec es una institución exclusiva del universo. No se aceptan estudiantes visitantes de otros reinos. El curso más alto de capacitación en Administración Universal es impartido por los Melquisedec en su mundo base. Esta facultad de alta ética es presidida por el padre Melquisedec original. A estas facultades es a donde los diversos universos envían sus estudiantes de intercambio. Aunque el joven universo de Nevadón se encuentra en un nivel bajo en la escala de los universos en cuanto a logros espirituales y alto desarrollo ético, sin embargo, nuestros problemas administrativos han sido tales que el entero universo se ha convertido en una vasta clínica para otras creaciones cercanas, de modo tal que las facultades Melquisedec están atestadas de estudiantes visitantes y observadores de otros reinos. Aparte del enorme grupo de inscritos locales, siempre hay más de 100.000 estudiantes extranjeros concurriendo a las escuelas Melquisedec, porque la orden de Melquisedec en Nevadón es renombrada a través de todo Esplandón, en muchos aspectos como individuos, como grupos, y aún en su totalidad, estos hijos constituyen un cuerpo autogobernado. Son en gran parte autodeterminantes, un tanto como los Melquisedec, pero los Borondadec no actúan en tan amplia gama de actividades. No son equivalentes a sus hermanos Melquisedec en el brillo de su versatilidad, pero son aún más confiables y eficientes como gobernantes y administradores previsores. Tampoco son ellos exactamente los pares administrativos de sus subordinados, los soberanos Lanonandec de los sistemas, pero superan a todas las órdenes de filiación del universo en estabilidad de propósito y en divinidad de juicio. Aunque las decisiones y mandatos de esta orden de hijos están siempre de acuerdo con el espíritu de la filiación divina y están en armonía con las políticas del Hijo Creador, se los ha citado por sus errores al Hijo Creador. Y en cuanto a detalles de técnica, sus decisiones a veces han sido revocadas por apelación en los tribunales superiores del universo. Pero estos hijos raramente caen en el error y no se han revelado jamás. Nunca en toda la historia de Nevadón se ha encontrado a un Borondadec en desacato del gobierno universal. El servicio de los Borondadec en los universos locales es amplio y variado. Sirven como embajadores ante otros universos y como cónsules representando a las constelaciones dentro de su universo nativo. De todas las órdenes de filiación del universo local, son ellos a quienes más frecuentemente se les confía la total delegación de poderes soberanos para ser ejercidos en situaciones críticas del universo. En aquellos mundos segregados en la oscuridad espiritual, aquellas esferas que, por rebelión e incumplimiento, han sufrido aislamiento planetario, comúnmente un observador Borondadec está presente hasta la restauración del estado normal. En ciertas emergencias, este observador altísimo podría ejercer autoridad absoluta y arbitraria sobre todos los seres celestiales asignados a ese planeta. Está registrado en Salvington que los Borondadec a veces han ejercido tal autoridad como regentes altísimos en tales planetas. Esto también ha ocurrido en mundos habitados que no han rayado en la rebelión. Frecuentemente un cuerpo de 12 o más hijos Borondadec forma un alto tribunal de análisis y apelaciones en relación con casos especiales que involucran el estado de un planeta o un sistema, pero su trabajo mayormente tiene relación con las funciones legislativas innatas a los gobiernos de las constelaciones. Como resultado de todos estos servicios, los hijos Borondadec han pasado a ser los historiadores de los universos locales. Están personalmente familiarizados con todas las luchas políticas y los levantamientos sociales de los mundos habitados. 6. Los padres de las constelaciones. Por lo menos 3 Borondadec están asignados al gobierno de cada una de las 100 constelaciones de un universo local. El Hijo Creador selecciona a estos hijos
y son comisionados por Gabriel como los altísimos de las constelaciones para un ministerio de un decamilenio 10 años de tiempo estándar, unos 50 años urantianos. El altísimo reinante, el padre de la constelación, tiene dos asociados, uno de más alto rango y otro de menor rango. En cada cambio de administración, el asociado de más alto rango pasa a ser la cabeza del gobierno, y él, de menor rango, asume las funciones de mayor rango, mientras que los Borondadek no asignados residentes en los mundos de Salvington nombran a uno de su especie como candidato a ser seleccionado para asumir las responsabilidades de asociado de menor rango. Así pues, cada uno de los gobernantes altísimos, según la política presente, tiene un período de servicio en la sede de una constelación de 3 decamilenios, unos 150 años urantianos. Los 100 padres de las constelaciones, las verdaderas autoridades que presiden los gobiernos de las constelaciones, constituyen el supremo gabinete asesor del Hijo Creador. Este concilio sesiona con frecuencia en la sede del universo y es ilimitado en el campo de acción y alcance de sus deliberaciones, pero está principalmente ocupado con el bienestar de las constelaciones y de la unificación de la administración del universo local entero. Cuando un padre de la constelación se encuentra ocupado en sus obligaciones en la sede del universo, como frecuentemente ocurre, el asociado de mayor rango pasa a ser el director interino de los asuntos de la constelación. La función normal del asociado de mayor rango es la supervisión de los asuntos espirituales, mientras que el asociado de menor rango está personalmente ocupado con el bienestar físico de la constelación. Sin embargo, no se implementa jamás ninguna política trascendental en una constelación a menos que los 3 altísimos estén de acuerdo en todos los detalles de su ejecución. El entero mecanismo de la información espiritual y los canales de comunicación están a disposición de los altísimos de la constelación. Están en perfecta conexión con sus superiores en Salvington y con sus subordinados directos, los soberanos de los sistemas locales. Frecuentemente se reúnen en concilio con estos soberanos de los sistemas para deliberar sobre el estado de la constelación. Los altísimos se rodean de un cuerpo de consejeros que, de vez en cuando, varía en cantidad y en personal según la presencia de los distintos grupos en las sedes de las constelaciones y también de acuerdo con las variaciones de los requisitos locales. En épocas de tensión, para asistir en el trabajo administrativo, pueden pedir más hijos de la Orden Borondadek y estos los recibirán rápidamente. Norlatiadek, vuestra propia constelación, está actualmente administrada por 12 hijos Borondadek. 7. Los mundos Borondadek. El segundo grupo de 7 mundos, en el circuito de las 70 esferas primarias que rodea a Salvington, comprende los planetas Borondadek. Cada una de estas esferas, con sus 6 satélites circundantes, está dedicada a una fase especial de las actividades Borondadek. En estos 49 reinos, los mortales ascendentes llegan a la cumbre de su instrucción relativa a la legislación del universo. Los mortales ascendentes han observado a las asambleas legislativas funcionando en los mundos sedes de las constelaciones, pero aquí en estos mundos Borondadek participan en la promulgación de la real legislación general del universo local bajo la tutela de los Borondadek de mayor rango. Tales promulgaciones están diseñadas para coordinar los variados pronunciamientos de las asambleas legislativas autónomas de las 100 constelaciones. La instrucción a ser recibida en las escuelas Borondadek es insuperable aún en Uversa. Esta capacitación es progresiva, extendiéndose desde la primera esfera, con trabajo suplementario en cada uno de sus 6 satélites, y a través de las 6 esferas restantes primarias y de sus grupos satélites asociados. Los peregrinos ascendentes tendrán numerosas actividades nuevas en estos mundos de estudio
y trabajo práctico. No se nos prohíbe acometer la revelación de estas nuevas y búsquedas no soñadas, pero abandonamos la esperanza de poder describir estas empresas a la mente material de los seres mortales. No tenemos palabras para transmitir los significados de estas actividades excelsas y no existen empresas humanas análogas que se puedan utilizar como ilustraciones de estas nuevas ocupaciones de los mortales ascendentes que emprenden sus estudios en estos 49 mundos. Muchas otras actividades, que no son parte del régimen ascendente, están centralizadas en estos mundos Borondanek del circuito de Salvington. 8. Los hijos Lanonandek. Después de la creación de los Borondanek, el Hijo Creador y el Espíritu Materno del Universo se unen con el propósito de traer a la existencia la tercera orden de filiación del universo, los Lanonandek. Aunque se ocupan de tareas variadas en conexión con las administraciones de los sistemas, son mejor conocidos como soberanos de los sistemas, los gobernantes de los sistemas locales, y como príncipes planetarios, los jefes administrativos de los mundos habitados. Puesto que constituyen la última y más baja orden en cuanto a niveles de divinidad de la creación de filiación, se les exige a estos seres que pasen ciertos cursos de capacitación en los mundos Melquisedec para prepararse para el servicio subsiguiente. Fueron los primeros estudiantes en la Universidad Melquisedec, y sus maestros y examinadores Melquisedec les clasificaron y certificaron según su habilidad, personalidad y logros. No es posible, como ocurre con los seres evolucionarios, que estos hijos progresen de un grupo a otro. Una vez pasado el curso de capacitación Melquisedec, y una vez probados y clasificados, sirven continuamente en el rango asignado. Tampoco pueden estos hijos reproducirse. Su número en el universo es estacionario. En números redondos, la orden Lanonandek de hijos está clasificada en Salvington de la siguiente manera: coordinadores del universo y consejeros de las constelaciones, 100.000. Soberanos de los sistemas y asistentes, 600.000. Príncipes planetarios y reservas, 10 millones. Cuerpo de mensajeros, 400.000. Custodios y archivistas, 100.000. Cuerpo de reserva, 800.000. Puesto que los Lanonandek son una orden ligeramente más baja de filiación que los Melquisedec y los Borondanek, son de una utilidad aún mayor en las unidades subordinadas del universo, ya que son capaces de acercarse más a las criaturas más bajas de las razas inteligentes. También corren un mayor peligro de descarriarse, de desviarse de la técnica aceptable del gobierno universal. Pero estos Lanonandek, especialmente los de la orden primaria, son los más peritos versátiles de todos los administradores de los universos locales. En habilidad ejecutiva son solamente superados por Gabriel y sus asociados no revelados. 9. Los gobernantes Lanonandek. Los Lanonandek son los gobernantes continuos de los planetas y los soberanos rotativos de los sistemas. Uno de estos hijos gobierna ahora Jerusalén, la sede de vuestro sistema local de mundos habitados. Los soberanos del sistema gobiernan en comisiones de 2 o 3 en las sedes de cada sistema de mundos habitados. El padre de la constelación nombra como jefe a uno de estos Lanonandek cada decamilenio. A veces no se producen cambios en la cabecera del trío, siendo el asunto totalmente facultativo para los gobernantes de la constelación. Los gobiernos de sistema no cambian repentinamente el personal a menos que ocurra una tragedia de algún tipo. Cuando los soberanos del sistema o los asistentes son revocados, sus puestos son ocupados con selecciones hechas por el Concilio Supremo ubicado en la sede de la constelación a partir de las reservas de esa orden, un grupo que es más grande en Edentia que el promedio que ha sido indicado. Los concilios supremos Lanonandek están estacionados en las sedes de varias constelaciones. Tal cuerpo
Es presidido por el asociado altísimo de más alto rango del padre de la constelación, mientras el asociado de menor rango supervisa las reservas de la orden secundaria. Los soberanos del sistema hacen honor a sus nombres. Son poco menos que soberanos en los asuntos locales de los mundos habitados. Son casi paternales en su liderazgo de los príncipes planetarios, los hijos materiales y los espíritus ministrantes. El dominio personal del soberano es casi completo. Estos gobernantes no son supervisados por observadores trinitarios desde el universo central. Constituyen la división ejecutiva del universo local y como custodios de la promulgación de los mandatos legislativos y como ejecutivos en la aplicación de veredictos judiciales, representan el único eslabón en toda la administración del universo, donde la deslealtad personal a la voluntad del Hijo Micael más fácil y rápidamente podría afianzarse y tratar de imponerse. Nuestro universo local ha sido desafortunado porque más de 700 hijos de la Orden Lanonandek se rebelaron contra el gobierno del universo, precipitando así la confusión sobre varios sistemas y en numerosos planetas. Dentro de este número total de fracasos, solo 3 casos eran soberanos del sistema. Prácticamente todos estos hijos pertenecían a las órdenes segunda y tercera, príncipes planetarios y Lanonandek terciarios. El gran número de estos hijos, que han sufrido un desliz en la integridad, no es indicativo de alguna falla en sus creadores. Podrían haber sido hechos divinamente perfectos, pero fueron creados así para que pudiesen entender mejor y acercarse más a las criaturas evolucionarias que habitan en los mundos del tiempo y el espacio. En caso de rebelión, en la sede de un sistema, usualmente se nombra un nuevo soberano dentro de un período relativamente corto, pero no ocurre lo mismo en los planetas individuales. Son unidades componentes de la creación material, y el libre albedrío de la criatura es un factor en la adjudicación final de tales problemas. Se designan sucesores de los príncipes planetarios para los mundos aislados, planetas cuyos príncipes de autoridad se hayan descarriado, pero no asumen el mando activo de tales mundos hasta que los resultados de la insurrección se hayan superado y eliminado parcialmente, gracias a las medidas reparadoras adoptadas por los Melquisedec y otras personalidades o ministrantes. La rebelión de un príncipe planetario aísla instantáneamente a su planeta. Los circuitos espirituales locales se cortan inmediatamente. Solamente un hijo encarnado puede restablecer las líneas interplanetarias de comunicación en un mundo espiritualmente aislado. Existe un plan para salvar a estos hijos descarriados e imprudentes, y muchos se han valido de esta misericordiosa disposición, pero nunca más podrán actuar en aquellas posiciones donde cometieron faltas. Después de la rehabilitación, se les asigna a tareas de custodia y a departamentos de administración física. 10. Los mundos Lanonandek. El tercer grupo de 7 mundos en el circuito de Salvington de 70 planetas, con sus 42 satélites respectivos, lo constituye el grupo Lanonandek de esferas administrativas. En esos reinos, los Lanonandek expertos que pertenecen al cuerpo de los ex-soberanos de sistema ofician de maestros administrativos de los peregrinos ascendentes y las huestes seráficas. Los mortales evolucionarios observan a los administradores de sistema en su trabajo en las capitales de sistema, pero aquí participan en la coordinación auténtica de los pronunciamientos administrativos de los 10.000 sistemas locales. Estas escuelas administrativas del universo local son supervisadas por un cuerpo de hijos Lanonandek, que han tenido larga experiencia como soberanos de sistema y consejeros de constelación. Estas facultades para ejecutivos son solamente superadas por las escuelas administrativas de ENSA. Aunque sirven como esferas de capacitación para los mortales ascendentes, los mundos Lanonandek son los centros de vastas empresas que tienen relación con las operaciones administrativas normales
y rutinarias del universo. En todo el camino hacia el paraíso, los peregrinos ascendentes prosiguen sus estudios en las escuelas prácticas de conocimiento aplicado, o sea, capacitación auténtica en hacer las cosas que se les enseñan. El sistema de instrucción del universo patrocinado por los Melquisedec es práctico, progresivo, significativo y experiencial. Comprende la capacitación en las cosas materiales, intelectuales, morontiales y espirituales. Es en conexión con estas esferas administrativas de los Lanonandek que la mayoría de los hijos redimidos de esa orden sirven como custodios y directores de asuntos planetarios. Estos príncipes planetarios contumaces y sus asociados en rebelión, que eligen aceptar la rehabilitación propuesta, continuarán sirviendo en estas funciones de rutina, por lo menos hasta que el universo de Nevadón se establezca en luz y vida. No obstante, muchos de los hijos Lanonandek, en los sistemas más antiguos, han establecido maravillosas hojas de servicio, administración y logros espirituales. Constituyen un grupo noble, fiel y leal, a pesar de su tendencia a caer en el error por las falacias de la libertad personal y las ficciones de la autodeterminación. Patrocinado por el jefe de los arcángeles, que actúa por autoridad de Gabriel de Salvington.